serie. Estamos ahí en la serie Caminando con el Espíritu Santo, navegando básicamente entre los textos del libro de Hechos y el impacto de la vida, en la vida de los discípulos, de la obra del Espíritu Santo en ellos. Fíjate que no hay nada más, nada produce tanta paz a un adulto que llegar a la casa y la casa está ordenada, ¿cierto? Así como la cocina limpia, todo lavado, ordenado, arreglado. Genera una paz de espíritu aquí, así como casi sobrenatural. Y fíjate que la ciencia ha descubierto que el orden en nuestros espacios, o el desorden en nuestros espacios, hace trabajar más el cerebro, debido al exceso de estímulos sensoriales y puede producir cansancio y depresión. El orden, en cambio, contribuye a una mejor memoria, creatividad y buen humor. Así que el orden, de cierta manera, trae paz. Claro que la definición de orden puede variar de una persona para otra, ¿cierto? El orden para un adolescente es diferente del orden para un adulto, probablemente. Pero de todos modos, es interesante ver cómo el orden en los espacios mimetiza un poco la importancia del orden en las instituciones. Si nosotros tenemos una iglesia que está con un ordenamiento claro, tenemos un poquito más de tranquilidad porque sabemos cómo las cosas funcionan, cuáles son los procesos. Pero cuando no hay un orden institucional, organizacional, no sabemos quién hace qué cosa, quién debiera haber hecho tal cosa. Cuando hay una inseguridad con relación a eso, eso genera un estrés. Eso sirve también para el local de trabajo, donde cualquiera de ustedes trabaja. Si están ahí y no sabe quién manda, quién tiene que hacer qué cosa, quién debiera haber llegado antes, quién tiene las llaves, quién abre, quién cierra, quién hace eso, quién hace otro. Ese desorden, ese desencuentro produce frustración, cansancio, enojo y obviamente conflictos, ¿cierto? Pero interesantemente que a veces cuando hablamos de una iglesia llena del Espíritu Santo, hablamos y tenemos la sensación de que estamos hablando de cosas sobrenaturales. Y que esa cuestión del orden es una cuestión muy ordinaria, muy carnal, muy del día a día, así como que el ordenamiento de la institución no parece ser algo tan sobrenatural. Parece ser algo muy rutinario, muy de cabeza, muy así como de tincada, muy de gestión, muy de ingeniero comercial. Y eso no es de Dios, ¿cierto? Eso es como que de acá. Y puedes hacerlo como puedes no hacerlo. Puede tener como puede no tener. Porque lo importante es lo espiritual. Y eso es un poco equivocado porque vemos en la historia de la iglesia cómo la iglesia se va desarrollando, los problemas van surgiendo y el Espíritu Santo va obrando también en el ordenamiento de las dinámicas de gestión de la iglesia local. Y eso es lo que vemos en el texto que está ahí en Hechos 6, versículos de 1 a 7, que dice lo siguiente. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos del ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esa propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, que era de Antioquía y se había convertido al judaísmo. Y los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estamos aquí hablando de una iglesia que en pocos días, pocas semanas, experimentó un tremendo crecimiento. Y crecimiento trae problemas. Parece bonito, ¿no?
Leemos aquí y que Pedro predicó y se convirtieron 3.000 personas. Luego, 3.000 personas es 3.000 problemas nuevos, ¿cierto? Y son problemas de distintas índoles, distintos tipos de personas que estaban ahí ingresando a la iglesia, personas con distintas perspectivas teológicas, y eso hace con que los problemas vayan siendo engendrándose, se vayan engendrando y se vayan cocinando ahí en ese pequeño grupo. Fíjate que el texto está llegando al final, nos está conduciendo al final del periodo de la iglesia en Jerusalén. La iglesia crecía, 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 como vemos en el versículo 7, ¿cierto? Y Lucas está tratando de mostrar cómo termina, cómo está culminando ese periodo inicial de la iglesia en Jerusalén antes de la dispersión. Y es importante ver que nosotros estábamos en las semanas pasadas estudiando los textos que se referían a las donaciones de los hermanos. La semana antepasada vimos el texto donde la gente vendía sus propiedades y ponía a la disposición de los apóstoles. Hermanos, eso es mucha plata, ¿cierto? Una propiedad. No estamos hablando de que yo vendí, no sé, un celular o vendí una cosa de menor valor. Estamos hablando de valores importantes. Estamos hablando de miles de personas y habían 12 apóstoles para gerir todo ese dinero, para administrar todo ese dinero y distribuir eso a la gente, ver quién necesita más, quién necesita menos. Eso es complicado, no es fácil. Y aquí es donde surge ese texto. Y ese texto está asociado históricamente con la institución de los diáconos. Pero en nuestra iglesia tenemos un oficio llamado oficio diaconal, que son aquellos que cuidan del servicio y de la acción social de la iglesia. Tradicionalmente se asocia aquí como este texto como el origen del oficio diaconal que tenemos hoy día. Pero no es exactamente lo que vemos en el texto. El término aquí diáconos aplicado en el texto no se refiere a los 7 como un oficio, como que ellos recibieron un oficio llamado diáconos. Porque la palabra diácono aquí es servir, y ella es utilizada tanto para los apóstoles como para estos. El servir a las mesas y servir en la palabra, por la predicación de la palabra. Entonces, no podemos identificar aquí claramente este oficio como naciendo acá. También, estos hermanos elegidos fueron elegidos de tal manera a que sus características se asemejan bastante más a lo que podría ser considerado posteriormente presbíteros regentes. Podemos imaginar algo así, ¿cierto? Pero el texto no nos da así como que tantas herramientas para que definamos una cosa u otra. Lo importante es que entendamos lo siguiente. Aquí hubo una situación muy especial y Dios utilizó a los apóstoles y a la asamblea para encontrar una solución oficial para un problema importante. Esa solución para nosotros nos da muchas perspectivas de cómo nosotros debemos, así como ellos, enfrentar los periodos de desarrollo, de crecimiento y de transformación de las comunidades. Cómo nosotros debemos cuidar y administrar nuestra iglesia. Quizás usted va a decir, no, pastor, pero nosotros somos una iglesia chiquitita, así que no hay tanto que, no sé, eso es muy engañoso, ¿cierto? Porque nosotros somos presbiterianos, nos encanta una comisión, nos encanta, ¿no es cierto? Tenemos libros de acta, tenemos departamentos, tenemos varias instituciones y reuniones, informes, pero ¿para qué tenemos eso? No es porque somos así como que cuadrados y sistemáticos, no, eso es porque entendemos que el Espíritu Santo de Dios exige de su iglesia un ordenamiento claro, transparente, y que por medio de ese ordenamiento haya paz en la congregación, ¿cierto? El Espíritu Santo también produce iglesias ordenadas, y eso es importante entender aquí. ¿Cómo el Espíritu Santo en este texto nos ayuda a entender el ordenamiento de la iglesia, de nuestra iglesia? Primeramente debemos entender que en la medida que la iglesia va creciendo, cambios son realizados, ¿cierto? Y tenemos que asumir los desafíos que el crecimiento produce. Más de uno de ustedes llegaron acá porque dijeron, no, a mí me gusta una iglesia más chica. Y yo me preguntaba, ¿y si la iglesia crece, tú te vas?
la iglesia cambia. Nosotros cuando partimos teníamos la 11 con Biblia, ¿cierto? Que era aquí. Armábamos las mesas. En aquella época teníamos en una 11 con Biblia, así con mucha gente, 15, llegamos a tener 20 personas. Hoy día no podemos, es prácticamente impracticable, pese a que no seamos tan grandes. La misma dinámica hoy día ya no es practicable porque una 11 con Biblia para toda la iglesia, imagínense si se resuelven venir 40, no tenemos espacio físico y la dinámica ya no funciona. Son cosas que cambiamos en la medida en que crecemos. Y eso es así también en tu vida. Se supone que en la medida en que tú creces, dejes de hacer cosas de chico, ¿cierto? Se supone, ¿ya? Así que deja a un lado las actividades, los juegos, los chistes, las bromas de niño y pasa a portarse como un adulto, ¿ok? Eso es lo esperado de todos nosotros. Fíjate que ellos acá estaban teniendo un problema de crecimiento mucho más grande. El problema aquí es que la escala de crecimiento fue brutal. Eran 12, tenían ahí como 12 los apóstoles, tenían ahí un grupito que no era más de 100. Y luego, de la noche a la mañana, 3,000, 5,000, y seguía creciendo, y seguía creciendo. Dentro de este crecimiento, empezarán a surgir los distintos grupos dentro de esta iglesia. El texto dice que aquí habían los judíos de habla hebrea, los judíos de habla griega, que básicamente eran algunos de ellos judíos que vivían o que vivieron en el extranjero o en otros lugares mucho tiempo y que no tenían la costumbre de hablar entre ellos en hebreo y utilizaban el griego como idioma. Se cree incluso que habían sinagogas distintas para los judíos que hablaban en hebreo, judíos que hablaban en griego. Es decir, había una diferencia cultural ahí. Había una diferencia de historia y una diferencia de feeling también. Pero ahora estaban todos bajo una misma iglesia y esos grupos empezaron a encontrar algún tipo de roce ahí. Y también menciona que las viudas de los judíos de habla griega, ellas estaban siendo desatendidas. No dice por qué razón, podemos inferir que quizás no fue una buena gestión de los propios apóstoles, pero estamos hablando del grupo más vulnerable juntamente con los huérfanos acá. Porque supuestamente estamos hablando de mujeres cuyos maridos habían muerto, por eso son viudas, ¿cierto? Y que no tenían una red de apoyo, no tenían quizás hijos adultos que las mantuviesen y todo eso. Entonces estamos hablando de personas que estaban en un desamparo total y que dependían de la iglesia. Y esas personas que habían creído en Jesús ahora son parte de la iglesia y empezaron a ser atendidos por la iglesia y probablemente la cantidad no era menor. Y se empezó a generar un tema ahí porque unas viudas sí y otras no. Eso es la polvorita para explotar una crisis y dividir la iglesia. Por eso vemos que toda obra de división de las iglesias, en gran medida, no se da tanto por temas teológicos, sino más bien por temas de gestión. Obviamente que hay divisiones teológicas también, pero los problemas entre las personas son clave en la desunión y desagregación de la iglesia. Y el tanto que el tema que ellas eran tan desatendidas o tan necesitadas, porque lo que les faltaba era la distribución diaria de los alimentos. Estamos hablando de gente que no había recibido para comer. En los últimos días hemos visto la precariedad de tantos que no tienen dónde quedarse, que no tienen que comer, que no tienen nada. Estas mujeres probablemente estaban en una situación muy similar y ellas estaban pasando hambre. Y ese será el drama acá, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿de quién es el problema? ¿Quién falló acá? Se quejaron ante los apóstoles y claramente los apóstoles eran los que gobernaban la iglesia. El crecimiento fue muy rápido y no había obviamente una estructura tan consolidada de gestión y de administración. Entonces probablemente los apóstoles que hacían todo, ellos gobernaban todo, ellos también tenían esa responsabilidad. Y de cierta manera vemos que los problemas surgen de forma natural en la medida en que la iglesia va creciendo. Porque la iglesia como un organismo orgánico, una redundancia, nos presiona a nuevas experiencias por medio de distintas composiciones. La medida que la iglesia va creciendo, se van dando nuevas demandas,
Cuando partimos no teníamos niños, entonces no teníamos ProtiKids, ahora tenemos niños, tenemos que tener ProtiKids. Cuando partíamos antes no teníamos intermedios, ahora tenemos que tener intermedios. Tenemos que ir creando estructura para responder a estas nuevas circunstancias. El punto es que tenemos que asumir eso, tendremos que cambiar. No podemos imaginar que vamos a estar idílicamente por los próximos 30 años igual que hoy día. No podemos querer eso. Pero hay muchos creyentes que sí quieren que sea así como hoy día, siempre. No. Nosotros cambiamos. Nosotros enfrentamos otros dilemas en la vida. Sea de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la vida adulta, de la vida adulta al adulto mayor. Enfrentamos difíciles momentos en la vida y transiciones importantes. Por lo tanto, tenemos que entender que eso es natural. A veces enfrentaremos en nuestra iglesia desajustes. Y pasaremos por circunstancias en las cuales, como ellos acá, van a decir, ¿sabe qué? Eso no está funcionando. Eso aquí está mal. Y entender que esos desajustes surgirán de forma realmente natural. Pero el real problema surge cuando no queremos reconocer esos problemas. O no queremos adaptarnos a los cambios. Los apóstoles acá, en vez de afirmarse en su poder y ponerse a la defensiva y decir, no, no es así, ustedes están equivocados. No, se está bien, lo hemos hecho bien. En vez de justificarse, ellos asumieron el significado de la transformación que la iglesia estaba pasando. Asumieron esa nueva realidad. Por lo tanto, entiendan, hermanos, la iglesia debe cambiar, la iglesia debe crecer, la iglesia debe generar una estructura que, por más que sea ordenada, clara, transparente y presbiteriana, tiene que ser también flexible. Porque nosotros no podemos ser tan inflexibles al punto de no permitir que la iglesia se desarrolle naturalmente. Tenemos que ser flexibles en la medida en que el Espíritu Santo nos moldee. Eso es lo que debemos ser. Y así podemos ir hacia donde Él nos guía. Por lo tanto, lo primero es entender eso, el desafío de crecer. Lo segundo que vemos acá es que nosotros debemos, ante los desafíos que enfrentamos como iglesia, debemos hacer como hicieron los apóstoles, asumir una postura que sea a la vez práctica y sabia. Porque mira cómo respondieron ellos aquí. Fueron a reclamar con los apóstoles. ¿Qué respondieron los apóstoles? Mira, hermano, ¿sabe qué? Hay algo que no está bien acá. Ellos asumieron un problema. Y que ellos eran parte de ese problema también. Ellos dijeron, mira, no está bien. Ellos reconocen que hay un problema y reconocen que ellos están limitados ahí. Con toda la autoridad que ellos tenían, ellos podían decir, no, eso lo resolvimos nosotros. Vamos a tener una reunión entre nosotros y ahí lo vemos. Y poder simplemente aferrarse en el poder, en el control. Y es muchas veces lo que nos complica la solución de los problemas. Porque no es que queremos solucionar el problema realmente, queremos nosotros lucirnos como los que solucionan las cosas. Aquí lo que vemos es que ellos reconocen el problema, reconocen sus limitaciones, y lo que hace Pedro es fantástico porque él hace un análisis de las prioridades y de los roles que se estaban formando. Él dice, hermanos, no está bien que nosotros dejemos y desatendemos la palabra para servir a las mesas. Básicamente él dijo, estamos haciendo dos trabajos, pero entendemos que para nosotros, los 12, hay un trabajo que es prioritario, que es el trabajo de la predicación, que es el trabajo de la oración, el trabajo que es fundamental para consolidar la doctrina de la iglesia. Ese otro trabajo también es importante. No es que ese trabajo es muy inferior a nuestro nivel, nosotros somos tan espirituales que no podemos andar haciendo este tipo de cosas. Sino que él dijo, esos dos trabajos son hechos por nosotros, pero no damos cuenta. Necesitamos un otro grupo que haga el trabajo que nosotros no estamos dando cuenta de hacer. Y eso es lo que hace. Ese análisis permite que se encuentre una solución. Por eso dije que tenemos que ser sabios, porque a veces lo que queremos es ser encontrados con razón.
en vez de encontrar una solución. Cuando hay un problema, la gente empieza a discutir sobre de quién tiene la culpa. ¿Por qué llegamos a eso? No, porque ellos son así, esos de habla hebrea son cuadrados, son apretados, no nos ayudan, nos discriminan y enfatizamos que la culpa y el error. ¿Qué hacen los apóstoles? Ya, hermanos, vamos a solucionar esto. Esto se soluciona así. Pedro identifica las distintas tareas y las demandas de ellos y dice, mira, en vez de hacer mal hecho, dos cosas. Vamos a hacer bien hecho las dos cosas. Tanto servir a las mesas como predicar el evangelio. Así que él da a la gente la oportunidad de participar en ese proceso. No sabemos exactamente cómo se dio esto. Muy probablemente no fue una votación como lo hacemos en la asamblea nosotros acá, porque eso no era muy el estilo de los judíos, de una votación así como un hombre, un voto, pero muy probablemente habían líderes ahí, habían otros hombres que guiaban y gobernaban la iglesia que organizaron ese proceso para escoger a estos 7. Pero, interesantemente, que al demandar de ellos la participación, es importante ver cómo la responsabilidad para ese momento no quedó exclusivamente con los apóstoles. Ellos podían haber dicho, ¿sabe qué, hermanos? Nosotros vamos a escoger a 7 cabros que van a hacer esa pega. Y ese tipo de postura les mantendría todavía con una concentración de poder en sus manos. Eso es fácil, eso es nuestra tendencia. Pero el Espíritu Santo los guió a que ellos pudiesen delegar esa responsabilidad de participar en la elección de estos por una comunidad más amplia de gente, haciendo con que mientras haya más cabezas pensando, mejores soluciones obtendrán. Como dice Proverbios, ¿no es cierto? La sabiduría está donde está la abundancia de consejeros. Y eso fue lo que hicieron ellos. Lo interesante es que ellos fueron escogidos por la asamblea, pero fueron instalados por los apóstoles. Ellos llevan estos nombres a los apóstoles y los apóstoles como que dan el visto bueno, los reciben en su oficio, mostrando la percepción de autoridad de los apóstoles también sobre ellos. Y fíjate que la delegación de la responsabilidad imitaba aquí el consejo de Jetro a Moisés. Moisés estaba sacando al pueblo de Egipto. 1 millón de personas. Ellos no tenían ninguna estructura estatal, eran un grupo de familias. Y tú sabes que familias pelean entre sí, ¿cierto? Un grupo enorme de gente. No había una estructura gubernamental, nada. Y el único líder era Moisés. Y Moisés estaba al borde del burnout. No existía esa palabra en aquella época, pero eso es lo que estaba pasando con Moisés. Y Jetro, psicólogo, psiquiatra, analista de personas, lo observó y dijo, vas a morir si sigues así. Por lo tanto, te doy un consejo. Armes una estructura de líderes de 100, de 1000 y armen una estructura de gobierno que te permita llegar a ti solamente lo más importante. Y lo que no es importante otras personas pueden resolver. Y eso salvó la vida de Moisés. Por eso que la dinámica en nuestras iglesias sirven también para que todos los líderes puedan no solamente liderar bien, pero también descansar. O pueden liderar bien sin morir en el intento. Eso también era lo que querían los apóstoles acá, ¿no es cierto? Ahora, los apóstoles no solamente les dijeron así como que elijan ahí unas personas y chao, como que deshaciéndose del problema, sino que dijeron, ya, elijan entre ustedes personas que tengan ese perfil. Pedro no da una idea genérica, sino que él da una idea concreta. Y eso es importante acá, porque mucha gente a veces en la iglesia tiene muchas ideas. Podríamos hacer tal cosa, una idea genérica, ¿no es cierto? Que normalmente es para que otros hagan, ¿no? Pero lo que hace Pedro aquí da una idea concreta. Y eso es aportar a la iglesia. Porque en esa idea concreta, él da el número de personas, que era un número que se encajaba en el estándar de los pequeños grupos de los judíos de la época. Da un número de personas indicada. Da un perfil de qué tiene que tener estos cabros. ¿Cuál es el perfil de ellos? Por lo tanto, él da una tarea concreta para estos hermanos. Y el perfil nos presenta algunas características. Primeramente, tendrían que ser hombres, al igual que ellos, como líderes de la comunidad. En segundo lugar, dice que tenían que tener una buena reputación. Y eso es importante, porque eran personas que iban a tratar con dinero. Entonces,
lo que Pedro pidió fue un certificado de antecedentes, ¿cierto? Para saber con quiénes estamos trabajando acá, si son personas confiables. Eso parece bastante natural, pero es muchas veces algo que nosotros no siempre tomamos en cuenta. Aquí se iba a trabajar con dinero. ¿Qué pide Pedro? Idoneidad en la gestión, en la administración de su vida. La buena reputación apuntaba a eso, ¿cierto? Personas reconocidas por su confiabilidad. También dice, y que sean llenos del Espíritu. Porque por más que uno puede decir, eso es simplemente distribuir plata a los que no tienen. Como que fuera una actividad humana y carnal. Lo que el Espíritu va a mostrar aquí es que no existe actividad humana y carnal. Eso también es espiritual. Servir a las mesas también es espiritual. Para hacer eso, también necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. No bastaba simplemente con que tengan buena voluntad, es muy dinámico, es muy buena onda, es una persona que quiere servir. Hay gente que quiere servir mucho, pero a lo mejor no es tan confiable. Hay gente que quiere servir mucho, pero no está sirviendo a Dios. El punto aquí es, estos líderes deben ser hombres que en primer lugar teman a Dios y sean llenos del Espíritu. En tercer lugar, él dice también que tiene que ser hombres con sabiduría. Aquí entraría el aspecto también de la capacidad técnica para hacer la pega. Porque hay gente que le cuesta con los números, que no le resulta fácil administrar y gestar. Y por lo tanto, ese tipo de trabajo sería más difícil. Nosotros tenemos en nuestra iglesia, en distintos niveles, los cargos de tesorero. Tenemos el tesorero de la iglesia, el tesorero del presbiterio, del sínodo, y se eligen personas para esos cargos. Se supone que las personas elegidas para esos cargos sean personas que sepan mínimamente manejar un Excel, ¿cierto? Que tengan alguna noción económica, que se manejen algo de matemáticas. Hay personas que no somos, me incluyo, ¿no es cierto?, de las más adecuadas no son de los más técnicos con eso. La idea de Pedro aquí es que si vamos a elegir a personas, ellos tienen que saber hacer la pega que se les pide. Y eso es un punto importante porque a veces en la iglesia hemos dicho eso otras veces. Servir no es voluntariado. Servir en la iglesia no es ser voluntario. Porque a veces tenemos la idea de que con tanto que tenga las ganas, está bien. Pero no es así. Tenemos que ir hacia donde van nuestros dones. Y la iglesia recibe los dones del mismo Espíritu. Y el Espíritu Santo da dones a la iglesia para que la iglesia sea como Él quiere. Por lo tanto, tenemos que entender que yo tengo que trabajar y crecer en mis dones. Aquí lo que exige de estos hombres serían hombres con capacidad técnica de realizar ese trabajo de buena manera. No basta buena voluntad, no basta que yo me ofrezco. Tenían que haber sido capacitados para eso. Bueno, y entonces ellos eligieron ahí a estos hermanos y estas buenas, ojo con eso, decisiones prácticas y sabias producen en la iglesia paz y tranquilidad. ¿Qué pasó? La iglesia recibió esa instrucción y dijo, eso es. Todos se sumaron y todos estuvieron de acuerdo con eso. Eligieron a 7. Estos 7, interesantemente, tenían nombres griegos. Hay 2 de ellos que vamos a conocer un poquito más en el libro de Hechos, que son Esteban y Felipe. Felipe ya mencionamos. No mencionamos, pero vamos a mencionar. Pero otros no son más nombrados. Pero la iglesia era mayoría judíos de habla hebrea, gente local. Pero había una minoría de habla griega. Esa minoría era la que estaba con problemas. Cuando se eligen los 7, entre todos, no se eligen como quizás uno pensaría, ya, son 7, 4 y 3, ¿cierto? Para que esté equilibrado, para que sea 4 de habla hebrea, 3 de habla griega o al revés. Ellos eligieron a los 7, se imagina, representantes de ese pequeño grupo de habla griega. Y eso es sorprendente. ¿Por qué? Porque muestra que había en el corazón de la iglesia paz en vez de conflicto entre estos dos grupos.
Mira la gracia de una iglesia mayormente de judíos de habla hebrea, eligiendo a 7, todos ellos, con nombres griegos. Quizás no todos eran de este mismo grupo de habla griega, pero todos tenían ahí nombres griegos mencionados. Incluso eligieron a uno que ni siquiera era judío de nacimiento. Era un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Era un hombre de una otra cultura, de un otro país, que conoció el judaísmo, se convirtió al judaísmo y pasó a ser un judío. Ahora, ese hombre del judaísmo conoció el cristianismo y se convirtió al cristianismo. Entonces, este ni siquiera era un judío, era un judío injertado, adoptado. Y mira cómo la comunidad dio una señal de gracia tan potente. Porque en vez de encerrarse y poner en el poder, mira nuestra cabeza, de poner en el poder personas que representen una mayoría, ellos eligieron las mejores personas para aquella función. Incluso cuando estas personas no son de mi estilo ni comparten de mi misma historia. Entendiendo que estar ahí es importante para ellos. Así que como consecuencia de esa armonía vemos al final que la iglesia crecía y se desarrollaba, como vemos en el versículo 7. Debemos nosotros entonces, cuando vamos a buscar soluciones para los problemas de la iglesia, pero también para los problemas de la familia. ¿Cuántas peleas matrimoniales se dan en torno a quién tiene razón? Porque muchas de esas peleas comienzan con, pero yo te dije que, ahí. Yo te dije, ¿y por qué hiciste eso? ¿Y por qué? No, sí. Ninguna solución vendrá si el problema está en yo te dije. Aquí vemos, para tomar soluciones prácticas y sabias, ellos comenzaron por una postura de humildad, reconocieron sus dificultades, buscaron y concentraron en la salida y no en la causa. Y al encontrar una salida, contaron con la gracia de Dios para administrar todas esas crisis que estaban viviendo. Ahora nosotros debemos entender lo siguiente, hermanos. Nosotros como creyentes debemos tener celo y cuidado por la iglesia de Dios. Eso no es una ONG, eso no es un agrupamiento aleatorio de personas. El Espíritu Santo está haciendo algo acá. Por medio de ustedes, por medio de nosotros, por medio de la unión de estas personas que componen su iglesia. Y nosotros tenemos que tener celo y cuidado por cómo las cosas se hacen. Si nosotros podemos hacer algo de una mejor manera, nosotros tenemos el deber de hacerlo así. El compromiso por la excelencia no es el compromiso por la perfección. La perfección es imposible, pero la excelencia es la decisión de hacer siempre lo mejor que podemos con todos los elementos y herramientas que tenemos a nuestra disposición. No habrá excelencia en la iglesia en cuanto a gestión si no hay excelencia en la iglesia en cuanto a devoción. Los apóstoles llenos del Espíritu Santo llevaron a la iglesia una decisión sabia. Y de esta decisión se eligen hombres llenos del Espíritu Santo para guiar a la iglesia en decisiones sabias. Por lo tanto, no basta con tener líderes sabios. La iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo. Hemos elegido el mes pasado a presbíteros y diáconos. Y a veces podemos pensar que ahora es con ellos que trabajen y que se las arreglen y que salven la iglesia y que hagan la iglesia crecer. No, no es así que funciona. Obviamente que tiene una responsabilidad de liderazgo, pero como parte de la iglesia, como cada uno de ustedes, tiene una responsabilidad de cuidar. Porque la iglesia no es de los presbíteros, la iglesia no es del pastor, la iglesia no es de los diáconos. La iglesia es de todos aquellos que son parte de ella. Más que eso, la iglesia es de Cristo. Y yo la debo cuidar y la debo amar como amo y cuido a Cristo. Como es mi amor por Él. Pero también debemos entender que Dios gobierna su iglesia por medio de liderazgos sabios. ¿Qué significa eso? Significa que debemos cultivar líderes para que mañana, ante los desafíos de mañana, estén listos para asumir estos roles. Imagínate que pasara esto y Pedro dijera, ya, elijan hombres que sean sabios, llenos del Espíritu, y que ellos miren entre ellos y dicen, chuta, no hay ninguno que se encaje en ese perfil. ¿Por qué?
Y en muchas iglesias pasa eso. Nadie tiene el perfil para asumir el liderazgo. Terminan asumiendo el liderazgo personas que no tienen el perfil, porque alguien tiene que asumir y la iglesia como que va derrapando de aquí para allá. El punto es, debemos cultivar en la congregación ese perfil de gente. Hombres que sean llenos del Espíritu, de buena reputación y sabios. Hombres y mujeres con ese perfil deberán ser la meta de todos nosotros. Ahora, nosotros no debemos temer al crecimiento y al cambio. La iglesia va cambiando y la iglesia va ajustándose. El cambio es necesario y es natural. Lo que nosotros debemos temer es la ausencia de crecimiento y la ausencia de transformación. La iglesia es un organismo y como organismo debe crecer. Debemos abrazar esos procesos y debemos ser parte de la transformación de esos procesos y más. Debemos entender que la iglesia también crece con nosotros. Nosotros cambiamos. Tus hijos crecen. Hoy día son chicos. Les comentaba a Javier y Vanessa, hace 2, 3 semanas nos vimos y el Nacho estaba así como que parándose y hoy día llegó corriendo. 3 semanas. Eso cambia las cosas. La iglesia tiene que cambiar. Pero estos cambios deben ser cambios conducidos por el Espíritu Santo. Conducidos con sabiduría, con temor, con humildad y con gracia. Y así el Señor hace con que tu iglesia se desarrolle con naturalidad. Hay una iglesia que crece así. Sirve a más viudas. Cuida mejor de los necesitados. Predica mejor el Evangelio a aquellos que no conocen a Jesús. Es un mejor lugar para aquellos que están perdidos, agobiados, cansados. La iglesia necesita crecer porque hay más personas aquí en Valparaíso, en Viña, en Quilpué, en Villa Alemana que necesitan de Jesús y que necesitan que su iglesia crezca para que sea para ellos esperanza y gracia. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos ayude a abrazar estos desafíos del crecimiento. Señor amado.